Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy traemos un tema que quizás muchos dirán, bueno, pero ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el tema del COVID? ¿Hasta cuándo el tema de la pandemia? ¿Hasta cuándo? Sácamelo ya, porque ya han pasado casi 4 años. Pero la realidad es que seguimos y yo creo que seguiremos viendo las consecuencias de todo lo que fue este trauma, porque en realidad fue una situación que generó traumas a algunos más grandes que a otras personas, pero sin embargo dejó sus estragos, tanto en la parte física, en la parte mental, en la parte económica y sobre todo en la parte emocional. Sobre todo en estas familias que les tocó transitar este periodo de aislamiento con hijos que estaban transitando la preadolescencia o la adolescencia, eh, pueden estar viendo esas consecuencias hoy, porque lo que yo siento es que cuando uno pasa por un trauma en ese momento, y la invitada de hoy nos los reafirmará o nos corregirá, el cuerpo entra como en ese estado de alerta, ¿no? De supervivencia. Déjame sobrevivir a lo que está sucediendo. Y es Ujú. después, cuando ya calma la situación, que entonces tú empiezas en realidad a ver esas consecuencias de lo que eso trajo. Y entiendo que es motivo de consulta para nuestra queridísima invitada Diana Aguirre, que ya se ha convertido en una de las consentidas y nuestras profesionales de la salud predilectas en este podcast, porque ella trabaja mucho con los adolescentes y le están llegando muchos casos de esos adolescentes y preadolescentes post pandemia que están transitando una depresión, una ansiedad que viene de eso que tuvimos que todos transitar como humanidad. Así que bueno, bienvenida Diana nuevamente, la psicoadolescente, a este espacio. Vamos a conversar de qué es lo que tú estás viendo en consulta, cómo podemos acompañar a nuestros hijos, cuáles son esas señales que nos están indicando que nuestros hijos pueden estar transitando una depresión. Y bueno, con todo tu experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, querida Diana. Gracias por la invitación. Yo siempre abierta, sobre todo a abrir estos espacios para poder conversar de algo con lo que convivimos todos los días y es con nuestras emociones. Y cómo en la adolescencia el empezar a hacernos más conscientes de nuestro rol, de nuestra identidad, del sentido de la vida, de algo que empieza a darse, que es ese vacío existencial, Ujú. pues va a generar, si no lo acompañamos, dificultades. Entonces, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque lo que sí vemos hoy es que hay una gran diferencia de los adolescentes pre-pandemia y de los adolescentes post-pandemia. Pero no solamente de los adolescentes, sino de los adultos, de la salud mental también de los adultos, de los cuadros de ansiedad que vemos en cuidadores, en padres, en profesores, producto de algo que vivimos como humanidad y por supuesto es un trauma, así en este momento lo están estudiando, es Categorizando, como, correcto. Mm, porque en realidad, aunque muchos estuvimos en realidades diferentes afrontando la pandemia, al final eh, cada uno lo vivió en circunstancias, puede ser difíciles, en circunstancias lejos de sus familiares y los adolescentes en especial, que hoy ya, por ejemplo, los que tienen 14 están pasando por una adolescencia intermedia, estaban terminando su niñez y empezando su pubertad y por lo tanto la tecnología nos impactó, Ujú. mejor dicho, nos puso a estar en constante contacto y por supuesto que eso tiene un impacto hoy, ¿sí? O sea, en una etapa tan importante donde necesitaban socializar, donde el adulto también lo necesitaba y no lo estaba haciendo, por supuesto que tiene un impacto hoy en cómo se están desarrollando en salud mental. Diana, y, Sí. y eso obviamente en función a lo que tú haces, a lo que trabajas, a con quién asesoras, y obviamente yo también desde mi ámbito, yo veo con mucha preocupación efectivamente eso que tú dices, porque el hablar antes de depresión, de ansiedad,
de tristeza incluso, que es como la emoción más genuina y más natural que podemos tener, era como más irrelevante, ¿ok? Ujú, Hablábamos, bueno, sí, habían altos índices, incluso hablando de la Organización Mundial de la Salud, hablaba de que 1 de cada 3 adolescentes había pensado en algún momento pensamiento suicida, etcétera, etcétera. Eso, obviamente, por todo lo que estamos hablando, ujú, cambió radicalmente y cambió incluso desde la manera como hoy ellos, nuestros hijos, nuestros adolescentes, el entorno, entiende incluso la palabra tristeza. Es ujú. automático que se va, estoy deprimido. Es como una Ya, moda, es como Mm. algo que ya está a flor de piel. ¿Qué sí. puedes tú comentarnos en relación a eso? ¿Cómo has visto tú ese cambio? Y obviamente más allá del factor pandemia, ¿qué otras cosas desde el entorno, desde el núcleo familiar, qué cosas pasaron para acelerar ese proceso? Mira, hay un tema importante y es que estamos en la era de la información, ¿sí? Así como estuvo la revolución industrial, estamos en la revolución tecnológica y gran parte de las dificultades que vemos hoy en salud mental tienen que ver con ese afrontar este nuevo cambio, ¿sí? La tecnología ha llegado para informar, pero también para desinformar, si no somos curiosos, ¿sí? A mí me pasa mucho en consulta que llegan los adolescentes, no, Diana, es que yo tengo tal cosa, tengo tal otro, y ya se autodiagnostican, Exacto. Mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una revolución de la información. Si tú entras a redes sociales, que nos pasa a nosotras, pues hay muchas personas hablando de salud mental Ujú. y hay tantas maneras de entenderla que imagínate un adolescente que está experimentando X emociones con toda esa información, ¿cómo la filtra si en realidad no va a una terapia a realmente entender qué es lo que le está sucediendo? Ahora, no todo tiene que ser terapia. Eso es súper Es- importante. Ese es Mm. otro tema, ¿sí? Entonces ahora es como si fuera un poco de moda ir a terapia y resulta que la terapia es un espacio tan íntimo y tan revelador que no todo el adolescente o todo padre o todo cuidador, todo adulto va a estar preparado para un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Entonces, antes de llegar, digamos, como a ese proceso, pues hay otro tipo de terapias que se pueden hacer. Ahora bien, con respecto a esa pregunta que tú me dices, ¿qué hacer con el adolescente que de repente siente tristeza, siente miedo y ya empieza a patologizar, o sea, a volverlo Ujú. patológico? Porque esto es algo que tenemos hoy pues yo lo veo en consulta. De repente Ujú. los papás dicen, no, es que se aísla mucho, está muy irritable. Y entonces ya automáticamente lo que pensamos es en patología y no Ujú. realmente es patología. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando hay una patología o cuando hay algo de fondo es que exista, perdón, una frecuencia, intensidad y duración de los síntomas que imposibilite al adolescente. O sea, para llevar, digamos, como al extremo. Sin embargo, hay depresiones que son inhibidas, hay Ujú. depresiones enmascaradas que se sostienen durante mucho rato y que si nosotros como educadores no sabemos identificar esos síntomas, pues se nos puede salir de las manos y de repente es cuando encontramos hasta suicidios, ¿sí? Ujú. ¿Y Entonces cuáles yo son te esos diría, síntomas, Diana? Porque es lo que estaba diciendo Litven, se utiliza esa palabra muy a la ligera. Ujú. No, que sí, yo estoy deprimido. Uno a veces también, hasta yo me decía que sí, yo creo que estoy deprimida, pero en realidad no es una depresión, es un momento, en un estado en el que tú te encuentras, de que no te sientes Es una motivado, de situación, que, exacto. exacto, pero no es algo que está perpetuado. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son esos síntomas que ya tienen que ser esas alarmas para nosotros como cuidadores de estos adolescentes, entendiendo que sí, ellos se aíslan también de manera natural total. de sus padres, entonces eso no tiene que indicar una depresión. O sea, ¿qué me indica a mí que mi hijo está transitando una depresión? Y la segunda pregunta que te tengo es, estos adolescentes que te están llegando a consulta o los padres que están llegando a consulta que te dicen, no, mira, es que después de la pandemia y ya tú, por ejemplo, le diagnosticas, digamos, la depresión, ¿es una patología que ya se venía desarrollando desde antes? O sea, o es algo que de verdad la pandemia detona. O sea, un joven que está completamente sano, un muchacho que es completamente sano, digamos, y le toca transitar la pandemia, Ujú. ¿puede caer en depresión por la pandemia o eso es algo que ya viene tú sabes, como gestándose, cultivándose ahí desde antes incluso de que ocurriera la pandemia? Ok. Bueno, aquí hay dos preguntas bien importantes. Cuando hablamos de síntomas,
Hagan de cuenta como si cogiéramos un arbolito, ¿ok? Para que los síntomas aparezcan, en la raíz tuvimos que literalmente plantar debidamente estos síntomas para que aparecieran como un fruto, ¿sí? Ujú, Entonces, los síntomas de la depresión, porque la depresión tiene diferentes tipos de depresión. Nosotros en un manual que manejamos como terapeutas y buenos psicólogos, que es el DSM-5, nos dice que hay unos síntomas base y luego estos se van a desprender en diferentes tipos de trastornos del estado de ánimo. Pero la depresión como tal en el adolescente y el adulto se manifiesta de maneras diferentes, ¿ok? Y eso es ujú, importante tenerlo presente. El adolescente que presenta depresión puede mostrarse muy irritable, pero muy ujú, irritable al extremo. O sea, no la irritabilidad que tenemos en la adolescencia, que hay días que sí, como que no me aguanto, pero es una irritabilidad constante, hay falta de concentración, dificultades en la memoria. Entonces empezamos a verlo en que en las notas, en el colegio, el bajo rendimiento, en dificultades en el comportamiento Ujú. dentro de La clase. socialización. Exactamente. El adolescente que tiene depresión también puede presentar síntomas a nivel locomotor. Entonces, vemos hasta en su postura, ¿sí? No siempre, esto no es una regla, pero lo que yo Ujú, encuentro en consulta es esto. Veo adolescentes que en la postura, en la manera en que se están desenvolviendo, digamos, deportivamente, hay un cambio significativo, ¿sí? O sea, ya no es el mismo movimiento. Se empiezan a ujú, aislar más, pero no de los amigos en especial, sino de esas figuras de referencia. O sea, hay más aislamiento, más aislamiento. Tengo chicos que de repente llegan del colegio y bajan el blackout y a las 4 de la tarde, 5 de la tarde empiezan a dormir. Entonces puede ujú, haber eso en el sueño, hipersomnía o el insomnio. También se puede presentar. ujú. Otro síntoma que yo veo común, sobre todo en la adolescencia, asimismo como está la irritabilidad, puede haber mucha anedonia, o sea, lo que le Apatía. generaba placer, lo que tú notabas en tu adolescente que era algo que le motivaba, que le conectaba, de repente empiezas a notar que ya no quiere estar conectada como con la vida. Entonces, digamos que yo se los nombro así como en síntomas comunes en la adolescencia. El adulto tiene otras características, porque el adulto suele sostener la depresión durante mucho tiempo y generalmente es más como en apagarse poco a poco, o si son depresiones inhibidas, igual sostienen ese mismo estado de ánimo durante muchos años, pero sin un diagnóstico, porque ahí entonces viene toda la clasificación que hay con Mm, respecto a las depresiones, porque hay depresiones, por ejemplo, recurrentes, ¿sí? O hay depresiones mayores, hay ciclotimia, hay distimia, hay depresiones reactivas, ¿sí? O sea, mm, aquí me quedaría pues como en explicarles cada una, pero lo que quiero transmitirles es que los síntomas no vienen por sí solos, ¿sí? O sea, para que un adolescente llegue a deprimirse es como igual cuando tú tienes una planta en tu casa y esa planta, tú ves que cada vez se va marchitando más y más, entonces debo preguntarme qué pasó para que ujú, esa planta llegara a marchitarse hasta tal punto. Entonces, con respecto a esa segunda pregunta que ustedes me hacen y es, o sea, ¿por qué se puede llegar a producir una depresión? Cuando hablamos de o sea, de psicoterapia, y cuando llega un adolescente a consulta, lo primero que hago es entender qué pasa con ese sistema inicialmente. ujú, Y luego empezamos a ver, porque a nivel sistémico no solamente estoy hablando de papá o mamá, estoy hablando de cómo se está desarrollando en independencia, cómo está desarrollando su identidad, cómo se está sintiendo en el grupo, con sus habilidades, con sus conocimientos, con lo que él en este momento está construyendo de sí mismo. Y luego empezamos a ver hacia atrás y de repente pueden haber situaciones previas, experiencias adversas, pueden ser abusos, pueden ujú, ser dificultades familiares, pueden ser un duelo no resuelto, pueden haber tantas cosas hacia atrás que pueden desencadenar. Hay una teoría que nos habla a todos los psicólogos cuando hacemos psicoterapia, pues es como la base, diría que de todos los psicólogos para cuando llega el consultante, ver desde dónde nace esa depresión. Hay unas causas biológicas, hay causas genéticas, hay causas sistémicas, hay ujú, causas que tienen que ver con experiencias adversas. Y esta teoría se llama
la teoría de la triple vulnerabilidad de Barlow. Y Barlow lo que nos dice es, cuando usted llega al paciente, entonces imaginémonos una planta, ¿cierto? Entonces yo que tengo que empezar a ver a esa planta, ¿qué le pasó desde afuera? Si esa planta de repente en su sistema, cómo lo está alimentando, cómo lo está nutriendo el sistema familiar y social. ¿Qué está pasando desde la raíz? ¿Cuáles son esas creencias que se han ido gestando en ese adolescente para que ese diálogo interno sea de anomalía o de no sentido con la vida? Y luego hay unas causas genéticas que ya vienen de por sí en la planta, ¿sí? Mm, Entonces, si yo vengo con una generación que sí o sí ha tenido algún trastorno del estado de ánimo, ese es uno de los primeros factores que tendríamos que empezar a ver, que es la genética. Luego viene otro que es el tema de las hormonas y neurotransmisores. Cuando se empieza a disminuir serotonina, dopamina y norepinefrina, pues resulta que allí también tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando con ese adolescente. Entonces, ese modelo, hagan de cuenta como si ellos fueran una plantita, lo que tenemos que empezar a ver es cuál es el factor que lo está deprimiendo, porque es como que igual, cuál cobra más valor, pero todos cuando se juntan Ujú, y de repente viene un detonante hacia afuera que es una mm. pérdida de año, por ejemplo, que la subestimamos mucho, mm. ¿ya? Una pérdida escolar y lo que O no, emigrar, Diana, oh, emigrar. O sea, total, emigrar, perder el año, la primera ruptura de amorosa. pareja, ajá, de amorosa, Una Bueno, y la pelea con una pandemia mejor fue eso, amiga. la pandemia fue una pérdida. por Entonces, claro, supuesto, entiendo que, o sea, exacto, existe como esos factores que pueden ser biológicos, pueden ser genéticos, de ¿Mm? temperamento, porque a lo mejor tenemos en una casa donde habían dos preadolescentes o dos adolescentes y uno está Sí, presentando ahorita depresión y el otro no. Eso también depende también del temperamento, de cómo lo va a ver, cómo lo está transitando ese humano como tal. Y me imagino que entonces el tratamiento es distinto. Pero quiero ir un poquito más otra vez a lo de los síntomas, Diana, porque claro, tú estás describiéndome unos síntomas que se pueden confundir con los síntomas normales de la adolescencia. Por ejemplo, Así. mi hijo no paró de dormir. O sea, era una broma que yo ajá, decía, este niño está, y yo, pero ¿qué está sucediendo aquí? Claro, lo que estaba era creciendo y desarrollándose. Se aisló de nosotros, ¿ok? Mucho en el sí, sentido de que, bueno, yo me quiero ir para mi cuarto, hablaba más o menos, no sé qué. Había irritabilidad en el sentido de Irritabilidad. que no, ajá, no nos tenía mucha paciencia. O sea, uno decía una cosa y era como que, "Bruh". Entonces, ajá, claro, muy pero fresco. eso era, o sea, siento que estaba transitando la adolescencia, pero como yo como madre puedo, porque no quiero disminuir, o sea, me da miedo decir, no, es que eso es lo que estás en la adolescencia, vamos a tenerle paciencia, a lo mejor sí, y a lo mejor lo que hay que tenerle paciencia, empatía y acompañamiento, pero a lo mejor no, a lo mejor necesita otro step, o sea, una terapia o un acompañamiento de un profesional. Entonces, entiendo y quiero que me corrijas que estos síntomas que nos están dando para que sean una depresión en el adolescente es porque tienen que ser con una Mm. frecuencia, una intensidad Y una más, duración. ok, una Ajá, duración más larga. sí, exacto. Ok. Entonces yo te quiero aquí explicar una cosa. Me parece magnífica esta pregunta. ¿Cuál sería la duración? Nosotros por Ujú. manual tenemos 2 semanas. Si esto persiste durante 2 semanas, pero cuando yo me Mm, estás diciendo, vienen a consulta, lo que tendríamos que preguntarnos es qué está pasando con el sentido de vida de ese adolescente, Ujú. ¿sí? Porque yo ujú. puedo ser irritable, puedo aislarme, pero resulta que sigo disfrutando mis actividades cotidianas, sigo haciendo las cosas, sigo teniendo un sentido de vida. Pero la Ya. depresión tiene una característica y es que no le encontramos sentido a nuestra Razón. existencia. Entonces, o sea, que me parece clave lo que estás diciendo. Hay un tema que tiene que ver con el adolescente, con su propio desarrollo, con la manera en que se va expresando hacia el mundo. No todos los adolescentes son irritables, eso es súper importante también desmitificar Me esto. encanta esa acotación, muy Ajá, importante. no todos. Sin embargo, cuando hay depresión, tenemos dos elementos. Bueno, varios, no dos. Hay un tema de la intensidad de los síntomas, ¿sí? O sea, son severos. En Ujú. realidad, tú lo ves los 15 días con Ok. mucho sueño o con poco sueño, ¿sí? Ujú. Aparte que la depresión no viene solo, que ese es otro asunto que ahorita hablaremos.
Hay un tema del vacío existencial que se da en la adolescencia, pero cuando ese vacío existencial se va volviendo más grandote y no le encuentro sentido a mi vida, pues puede aparecer la idea de muerte, ¿ok? Ok. Y la idea de muerte va escalando. Am, Hay dificultades en la regulación de las emociones, Ujú, ¿sí? Mm, No todos regulamos las emociones de manera perfecta. Ojalá lo hiciéramos algún día, pero tal vez es la tarea que tenemos como seres humanos, aprender a través de ellas. Sin embargo, cuando hay depresión, resulta que el adolescente va a buscar alternativas externas para regularse, por ejemplo. O sea, ya es tanto el mm, malestar, mm, pues empezar a escapar a través de las sustancias, a través de autoagresiones, a través de conductas disruptivas. Entonces ahí empieza la comorbilidad con otro tipo de alteraciones a nivel de comportamiento, de alimentación y demás, ¿sí? mm, Hay nutrición es como nada más empieza a ser como una puntita que nos muestra que algo le está ujú. pasando con ese adolescente, pero que puede estar escapando desde otros lugares, ¿sí? Diana, tú No sé si... hablabas de que habían otros, que no, efectivamente, en la terapia es una vía, pero no es la única, de que No. hay muchas otras maneras, porque una de las cosas que pasa precisamente en el adolescente, y yo, por ejemplo, aplaudo mucho cuando un adolescente recurre a mí y es el que dice, yo quise ayuda porque yo no me siento bien, porque no sé gestionar mis emociones, porque siento o rabia, mucha tristeza o apatía. Sí, Pero la verdad es que para ellos el ir a una terapia con psicólogos, con coach, incluso con psiquiatras, yo me vengo a Estados Unidos, o sea, que hay un cuadro de un diagnóstico con un psicólogo, y inmediatamente te lo mandan al psiquiatra. Entonces, claro, acá es como en el caos, ¿no? mm, Este, ajá, pero los muchachos lo identifican como no estoy enfermo, entonces no me voy a exponer a eso para que no me etiqueten, porque yo no mm, estoy enfermo, porque yo no necesito ayuda, porque eso no está bien. Cuando yo les empiezo a hablar a ellos y les pongo el ejemplo, así, cosas como que, ajá, cuando a ti te duele la muela, ¿para dónde vas? Al dentista. ujú, Ah, bueno, cuando tú no ves con tus ojitos o tienes un problema, ¿a dónde vas? Al oculista. Ajá, cuando te da fiebre y te sientes mal, ¿para dónde vas? Para una sala de emergencia o para el pediatra. Muy bien. Y cuando en esa cabecita nos dice cosas que no son o no nos sentimos cómodos, ¿por qué no ir a alguien que nos ayude a entender esos pensamientos? Entonces es como que baja ese nivel y no lo ven como la enfermedad mental. Pero eso es muy difícil de que lo entiendan. Primero porque tú sí, bien lo decías, hay un protocolo ujú, médico, un protocolo, o sea, el tema de la ayuda, el tema del acompañamiento psicológico, de la gestión emocional, de la inteligencia emocional, es un tema que viene, es eh, nuevo relativamente en la humanidad, ¿sí? mm, Sin embargo, ¿cómo hacemos desde tu mirada como psicóloga, la de nosotros como coach, para desligar de esa etiqueta de que eso es malo, de que estás enfermo, de que eso no es necesario, de que, porque puede ser tarde cuando sucedan eso, ¿no? Y yo, para completar este comentario, yo tuve ahorita cercano un caso, no lo estaba atendiendo yo, pero es alguien una amiguita que yo, o sea, una amiguita de alguien que yo estoy atendiendo, sí, que la niña con 14 años intentó suicidarse hace 2 semanas, y mira, resulta ser que es que la niña fue abusada por su abuelo materno en la infancia. Y la wow, niña, cuando la madre lo descubre, la niña ha sido extremadamente sobreprotegida, pero ya está entrando en esa etapa de la adolescencia, del querer socializar, y la mamá la tiene comprimida totalmente, o sea, seca. La deja salir a casa de una persona, que es esta niña a la cual yo estoy atendiendo. Pero el entorno, o sea, esta niña que yo estoy atendiendo ha tenido pensamientos suicidas, no sé qué, o sea, como que se mm, vuelve toda una misma maraña, ¿sabes? ujú, Pero esta entiendo, niña con la que está conmigo, ella fue la que pidió ayuda. Dijo, yo necesito ayuda porque yo tengo miedo de lo que he visto. Y eso mm, es muy genuino. Pero, mucho. y su hermanita de 9 años, ay, es que tú estás loca porque tú necesitas mm, ayuda, no sé qué, y tú no estás bien. Y yo tuve que ujú, sentarme un día con la familia completa, incluyendo a la Sí, niña pequeña, decirle, no, eso está bien, lo que está haciendo tu hermana también lo vas a poder necesitar tú, y no por las mismas razones, simplemente sí, porque quieres exponer hacia otra persona sin juicio, sin el lazo familiar, ujú, algunas circunstancias que te puedan estar pasando, y eso está bien.
Pero ¿qué se puede hacer para irrumpir? Vuelvo otra vez a la pregunta, con eso, con esa etiqueta, con esa... y no minimizar el hecho que se necesite ayuda. ¿Ok? Mira, cuando viene una terapia, para mí es importante que los papás comprendan que lo primero que tenemos que preparar es el cuerpo del adolescente, ¿sí? El cuerpo es una de las herramientas que más se moviliza cuando hablamos de depresión. Entonces, partiendo de esto que te estoy diciendo, lo que intento en su momento es decirles que el cuerpo, la mente y el espíritu son tres cosas que hay que empezar a trabajar en ellos, ¿sí? Me encanta. Que no son aisladas. Y el adolescente le cuesta mucho venir a trabajar su mente, dependiendo si estamos hablando de adolescencias intermedias o tardías, porque es muy diferente un adolescente de 12 años, que le Ujú, cuesta Mm, mucho traducir sus emociones, entender qué está pasando, a un adolescente de 17 que ya tiene identificado. Entonces, ¿por dónde empezar si tu adolescente no quiere ir a consulta por el cuerpo? ¿Y cómo es por el cuerpo? Puedo hacer otro tipo de actividades físicas ujú, que no necesariamente sean de alto impacto, sino tan sencillo como eh, vamos a caminar un rato o de estos deportes que te gustaría empezar a practicar o ejercicios que impliquen estar más conectados con la respiración, con el cuerpo. Ejemplo, yoga, ejemplo, ujú, pilates, ejemplo, algo tan sencillo como te decía hace un momento, salir a caminar con ujú. ellos, porque entonces ahí también estamos hablando de un factor que sabemos que es un factor de riesgo y es el sedentarismo que estamos teniendo como sociedad, que es uno de los grandes factores frente a muchas dificultades de salud, pero si empezamos a movilizar el cuerpo sería maravilloso, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo trabajar la mente si él no quiere ir a terapia? En casa, lo que podemos hacer es más que decirle lo que tiene que hacer, es intentar entender lo que está sintiendo, ¿sí? Porque lo que queremos es que se movilice, que deje de hacer lo que está haciendo, pero no nos sentamos a pensar en qué es lo que está sintiendo el Ujú. otro, ¿sí? Y mm, muchas veces el adolescente se cierra porque no se siente comprendido. Entonces, Correcto. parte, o sea, no es tanto como pasa en consulta de te lo traigo, por favor, arréglamelo, porque literalmente me ha pasado este tipo de comentarios, Sí, sí. sino de, ok, ¿qué puedo hacer yo si soy el sistema para poder ayudarle en este momento, en ese vacío existencial? Ahora bien, ese vacío existencial no se da porque sí. O sea, si Ujú. ese vacío existencial se da, claro, con una etapa de desarrollo, pero si se nos está volviendo patológico, es porque lo que él nota del sistema, hay No le algo que no le gusta. está dando sentido. Ujú, claro. Y el sentido de la vida se descubre por tres elementos fundamentales. ¿Qué tan capaz me siento? ¿Qué tan Mm, conectado me siento con los otros? ¿Y qué tan valorado me siento por el mundo? ¿Ok? Entonces, el diálogo interno que está teniendo ese adolescente tiene que ver mucho con el no soy importante, la insuficiencia y la no valía. Entonces, yo como cuidador en casa, antes de ir a terapia, me debo cuestionar y decir cuáles son mis comentarios diarios con respecto a su desempeño académico, con las actividades de la casa, con la manera en que me estoy relacionando, porque de repente lo que el adulto que está educando y acompañando a ese adolescente, que está viendo como problema en el otro, tiene que ver consigo mismo y hacia atrás, ujú, ¿sí? mm, Recuerda lo que hablamos en otro podcast que es, al final es transgeneracional, el ujú, no soy suficiente, el no eres capaz, entonces viene detrás, ¿qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Darnos cuenta. ujú, Ok, ¿cuál es mi diálogo? ¿Qué es lo que me está despertando ese adolescente en este momento? Cuando no tiende la cama, cuando no lava los platos, cuando llega con malas notas. ¿Yo qué le estoy transmitiendo a través de la palabra? Porque allí estoy construyendo su diálogo interno. Y en solo 2 segundos podemos destruir ujú, literalmente el diálogo interno de una persona, diciéndole, tú no eres suficiente para esto, o me tienes mm, cansado, agobiado, no sirves para nada. Entonces, por eso yo te hablo de la mente, más que ir a terapia, primero tenemos que hacer el clic aquí, ujú, adentro, y darnos cuenta qué está alimentando a ese adolescente, qué le está pasando en el colegio,
¿Qué le está pasando con sus amigos? ¿Qué está pasando con su identidad sexual? Es que ahí, o sea, la depresión solamente es lo que nos muestra que no está conectado con la vida, siente un vacío existencial y no le encuentra sentido. Por lo Ujú, tanto, uno de los síntomas frecuentes es que no quieran vivir más, ujú, porque les Claro, agobia la y me tristeza. voy al ambiente otra vez de pandemia, porque estamos hablando de post-pandemia. Y claro, en ese momento, imagínate, o sea, primero, no tienes esa conexión con tus pares, independientemente de que sea vía online o lo que fuera, no tenía esa conexión, esa sintonía, digamos, ese toque, ese roce con sus pares. Después están pasando por todo este tema de la adolescencia, de que esta experimentación de que no sé quién soy, no sé qué me gusta, un día estoy bravo, otro día estoy contenta, y están dentro de un ambiente donde seguramente también los padres se encuentran transitando por algo tan retador que perdieron trabajo, que no van a saber cómo hacer. Entonces queremos que ellos regulen sus emociones, pero nosotros como padres no las sabemos regular. O sea, me fui cuando estás explicándome todo esto y ahora entiendo aún más los Sí. estragos de esta adolescencia, porque estamos hablando de que en un sitio, aquí por ejemplo, nosotros podíamos todavía salir, aquí en Canadá, nosotros podíamos Ujú. salir al parque, digamos, caminar, pero por ejemplo en España, mi cuñada vive en un apartamento y ya no podía ni siquiera bajar, o sea, ellos tomaban sol, era así, saliendo a la sacando la cara en terraza. la cabeza, en la ventana. Entonces imagínate, estos dos adultos con dos niños, una preadolescente, o sea, en qué estado emocional podían estar también los adultos para entonces yo poder Ujú, acompañar, darle contención a estos dos jóvenes. ¿Cómo les explico? Nadie sabe qué está pasando, es una incertidumbre, te da miedo, pero no te da miedo, pero si te vas a morir, pero no te vas a morir, pero puedes comprar, pero hay trabajo, pero no hay. Entonces imagínate todo esto que se está creando en ese hogar, no hay acceso para tampoco para terapias, porque aparte todo es nuevo. O ujú. sea, eso es una bomba de tiempo de Que nuevo, lo que yo estamos decía al viendo ahorita. principio, claro, a lo mejor en ese momento era, ok, yo necesito Mm, sobrevivir, déjame ver cómo resuelvo esto, pero ahora que ya esa amenaza no está, comienzan a salir todos estos temas que a lo mejor los papás cometemos ese error de decir, cónchale, pero me vas a decir tú ahorita que después de 4 años, entonces tú me vas a decir que es por la pandemia, ¿sí? Por todo esto que estamos hablando ahorita. O sea, y incluso estamos hablando de los adolescentes, pero también le ha pasado a los adultos. ujú. Entonces, wow, cuánta empatía hay que tener. Y cuando tú dices, no, que a mí también, o sea, los papás como que, toma, quiero que mi hijo esté más motivado, te lo lanzo ahí, motívalo, Sí. haz lo que tenga más confianza en sí mismo, haz lo que empiece a ganar todos los deportes, y es así como que, Y el pero déjame sistema ver qué, alrededor es idéntico. exacto, qué está pasando, qué está pasando afuera, ¿no? Entonces, el Ajá, papá y la mamá muy probablemente son los primeros que deberían ir ellos a esa terapia, ¿no? claro, totalmente. Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, yo veo mucho en consulta el papá que está muy desesperado porque ese síntoma que está viendo en el otro tal vez no sabe cómo gestionarlo en sí mismo, Ujú, Claro. ¿sí? ujú, ujú, Ahora bien, a las personas que nos escuchan, importante que sepan algo. Y es que yo noto también que hay otro punto acá, y es que a raíz de las redes, el diálogo interior de ser buen padre, suficientemente buena madre, también se está viendo afectado por eso. Entonces, mientras yo No también sé. estoy gestionando mis emociones, Sí. ¿vale? Encuentro mi sentido, ok, mi sentido de vida es, vale, pero yo también soy esposa, también soy mujer, también soy madre. Y además viene el adolescente con todo esto, porque el ujú, adolescente te lo muestra así. Entonces, no tienes la herramienta y el diálogo interior es que es por mi culpa, es que siento miedo, Mm. es que Oh, eso me wow, pasó, sí. ¿sí? Entonces, yo lo que les ¿Qué quiero hice decir es, mal? Mm. sí, total, lo que les quiero decir a mamá y a papá es que para poder ver ese reflejo en el adolescente y que ese adolescente crezca como se lo sueñan, entre comillas, porque ya ese es otro podcast, que es el tema de las expectativas. Primero es revisar dónde me está doliendo. Si a mí me ujú. está doliendo la insuficiencia, si Wow. yo siento en mi diálogo interior como adulto que no tengo el trabajo soñado, que no tengo la familia soñada, que no X. Ese es el diálogo. Ojo, los pensamientos y las creencias solamente son eso, no implican que sean la verdad. Correcto, no te determinan, correcto. Ajá, exacto, no nos determinan, pero resulta que estamos conviviendo con ello y lo que hacemos es reflejarlo al adolescente diciéndole,
es que no te das cuenta cuánto me cuesta pagarte esto, te das cuenta que tú no eres capaz, Ujú, es que tú no sabes todo el esfuerzo que he hecho todo el día y llego y la cocina está desordenada, es que de verdad es que tú eres inconsciente, tal, ¿sí me entiendes? Entonces, esto viene también del diálogo interior de ese papá, de ese educador, de esa mamá, y poderlo trabajar fuera de la culpa, porque, pues no fuera, es decir, hay que reconocer la culpa y transitarla y ver que también hace parte un poco del inconsciente colectivo que nos está dejando el tema de la crianza en siglo XXI. Ujú. ¿Ok? es verdad. Parece que todos tuvieran que ser perfectos. Y Y esas adicionalmente, comparaciones. y adicionalmente, para ir ya cerrando, Diana, una de las cosas que recuerdo con el tema de la pandemia y de todo lo que son los modelos de crianza y los modelos de paternidad y maternidad, es que nosotros veníamos transitando de una forma libre, entre comillas, pero al meternos todos en las mismas circunstancias, nos empezamos a ver hacia adentro, o sea, y Ujú, empezamos a ver ¿cómo se dice? Esas costuras que hoy en día han traído los divorcios, las separaciones, las infidelidades, el uso de la tecnología de manera como eso, evasiva y no ujú, formativa. Entonces creo que tiene que ver tal cual con eso que dices, ¿no? Son todos esos factores que nos pusieron como humanidad todos en un mismo embudo, pero que veníamos todos de ser quienes éramos, o sea, de manera incluso o avasallante o como fuera, nos iba a ujú, tocar en algún momento esa realidad. El tema es que nos tocó todos a la vez. O sea, ujú, y otra de las cosas que sucedió, y desde mi punto de vista también lo comparto, a ver si para ti es la misma percepción, una vez que teníamos esos mensajes parentales de yo como adulto no soy suficiente, esas culpas, el no crezcas, el que yo vas a ser dependiente de mí porque yo soy tu mamá y nací para eso y soy para eso y vivo por ti y tal, se vieron como desarraigadas en el momento en que los muchachos, sobre todo los adolescentes, ya empezaron a decir, pueden salir, o sea, los bichos no querían saber más nada de nosotros, o sea, ujú. chao, adiós, Se se marchó, se fueron, marchó. se marcharon, una X, nulo, prohibido, no quiero volverlo a ver. Eso también generó una disfuncionalidad en esas nuevas familias nuevamente. Entonces Ujú, es volver a reconectarme con unos papás que ahora son distintos, que quizás tuvimos una pérdida de un familiar, que quizás cambiaron de trabajo o se reinventaron en algo totalmente distinto. Eso también genera para ellos un movimiento de esa mata que tú decías muy fuerte. Es que yo digo, todos pasamos por pérdidas, o sea, ya la pandemia igual fue una pérdida de una realidad que vivíamos y la que ahora nos corresponde. Correcto. Así. ujú, Y esa pérdida está generando impacto en el sentido de la vida. Tú te das cuenta, hay un montón de información que te lleva a la hiperproductividad, que ese es otro tema del adolescente de hoy, que para ser suficiente tiene que ser súper productivo y ujú, tengo que estar en 50.000 cursos para que yo me sienta suficiente o me quiero Y capaz mostrar, incluso. wow, exacto, o me quiero mostrar en redes sociales como la fachada de quién soy desde ciertos elementos comunes, que sea a través del dinero, a través de los viajes, porque lo veo en los chicos, ¿sí? O sea, desde ahí estamos construyendo, sí, tal Bueno, cual. esa imagen. creo que no hay mejor manera de terminar con esa esa frase que dijiste ahorita, yo la utilizo mucho para reconectar con esos muchachos cuando están teniendo algún tipo de sintomatología de depresión o de tristeza, yo les formulo esa pregunta, ¿quién eres? Y desde ese vacío o desde esa visualización de expectativas a través de otros, da muchas señales. Entonces yo creo que eso es bien importante desde mi punto de vista, y lo comparto aquí con ustedes, es preguntarles también a nuestros hijos quién eres. Y si hay un silencio, si hay una omisión, si no hay una identidad, eso también es una síntoma, es un síntoma importante. Ujú, Es no reconocerse a sí mismo y cuando se ven en un ujú, espejo, no saber qué representan incluso para ellos mismos. sí, Eso yo creo que es muy, muy importante a los efectos de ello. Y cuando se construye, que eso es una experiencia bellísima, el construir quién es cada uno de esos Esto, adolescentes, es eso bellísimo. te quería decir, eso te quería decir porque tal vez a veces cuando le preguntamos a una persona quién eres, o sea, si lo vemos, la vida no es lineal, es cambio constante. Entonces, Ujú. ellos ya quieren tener todo resuelto a los 14 años, ¿ok? ujú,
si le hacemos esta pregunta desde el quién eres, yo la reformularía, ¿ok? Que es algo que hago con ellos. Y es quién estás siendo hoy. Ujú, Ujú, exactamente. ¿Quién me estás encanta. siendo? Porque somos procesos y vamos Ujú, construyéndonos en ese proceso. Y tal Wow. vez si les quitamos el peso de que no tienen que tenerlo resuelto todo hoy, ujú, en la capacidad de curiosidad y descubrimiento con la vida, se van dando cuenta que esa mochila de expectativas les va pesando un poquito ujú. menos. Así Sí. es, así es, Wow, qué bello eso, me encanta. Me sí, encanta el así quién es, está haciendo hoy. Me así encanta es. eso. Bueno, Diana, fue un placer nuevamente tenerte aquí. Creo que, como dijiste, ya nombraste como 3 podcasts más para que sepas. Ya el compromiso lo Sí. hiciste tú solita. Bueno, este es otro Sí. podcast, este es otro podcast. Así que bueno, ya te tendremos aquí nuevamente, seguramente. Con todo el Y amor. bueno, nuevamente muchas gracias por tu experiencia, por tus conocimientos, por esa manera tan sencilla y práctica de hacernos saber que tenemos que alimentar esa plantica, esa matica desde muchos contextos, pero también alimentados de nosotros mismos y desarraigándolos de esos mensajes o de esas cargas que no le corresponden. Así que bueno, nos estamos viendo en nuestro próximo punto de encuentro y los invito a seguir a Diana por la psicoadolescente en todas las redes sociales. Bye Un bye. abrazo. Bye.